Mi nombre es Luis del Blanco y esta es mi presentación del trabajo fin de grado Brainspotting como técnica psicoterapéutica en el abordaje de los traumas deportivos. ¿Por qué este tema? Pues porque durante todo mi desarrollo personal y profesional he estado relacionado con trabajos psicocorporales, tanto la vegetoterapia reichiana como la eutonía Gerda Alexander. Ambas abordajes tienen en cuenta la mente y el cuerpo, pero faltaba un elemento, el elemento cerebro, y este elemento lo aporta el Brainspotting para el abordaje de los traumas. ¿Por qué deporte? Pues porque en mi entorno hay mucha gente que tanto a nivel profesional como no vive situaciones de dolor, de lesiones, de dificultades, de bajones que son inexplicables para ellos, y yo voy a tratar de que el Brainspotting pueda ayudarles a superar estas situaciones. El contexto lo aporta el trauma psicológico, porque Brainspotting hipotetiza que detrás de los problemas repetitivos de rendimiento deportivo siempre hay un trauma inconsciente que lo provoca. Puede ser, siguiendo a Sapiro, un trauma con T mayúscula, que supone una situación de accidente o lesión grave deportiva, o un trauma con T minúscula que hace referencia a experiencias perturbadoras repetitivas. El resultado siempre es el mismo, una desregulación emocional, somática y bioquímica. Los traumas se guardan como memoria en zonas subcorticales de forma desintegrada y permanecen inconscientes pero activas e influyen en nuestra percepción consciente de la realidad. Encuentro mi justificación en los desarrollos de las neurociencias que ayudan a abordar los problemas de rendimiento deportivo como trauma deportivo. Y Brainspotting lo hace de manera diferente a como lo hace la psicología deportiva tradicional. Allí se abordan los problemas tratando los síntomas, la ansiedad, la tensión, la parálisis, los bajones, y se utilizan estrategias tales como relajarse en medio de la presión o cambiar su discurso interior negativo, entre otras estrategias, que han demostrado eficacia y son útiles, pero desde el Brainspotting se considera que no son suficientes. Desde el Brainspotting los problemas de rendimiento deportivo se superan abordando los traumas físicos y emocionales inconscientes que subyacen a los síntomas mediante el procesamiento de las memorias traumáticas. ¿Qué me propongo con esta propuesta de intervención? Pues aportar evidencia de que el Brainspotting permite superar los problemas de rendimiento deportivo abordando los traumas que están detrás de los síntomas con una intervención terapéutica breve de unas 12 sesiones. ¿Cuál es el problema que queremos abordar? Pues que el tratamiento de los síntomas en los problemas de rendimiento deportivo es claramente insuficiente. Se requiere un abordaje más profundo que permita eliminar esas causas que están relacionadas con la naturaleza traumática del problema. Y Brainspotting presenta una forma de hacerlo, favoreciendo el procesamiento de las memorias traumáticas y su integración normal en el sistema. ¿Cuáles son las preguntas que me he hecho? Pues que si el Brainspotting permite al deportista acceder y procesar las memorias traumáticas que están provocando los problemas de rendimiento deportivo y hacerlas desaparecer definitivamente. Y una segunda pregunta estaría relacionado con el hecho de que si los distintos componentes del Brainspotting durante el proceso terapéutico ayudan al cambio relacionado con los problemas de rendimiento deportivo. Los objetivos están relacionados con las preguntas. Es hacer desaparecer completamente los síntomas de los problemas de rendimiento deportivo mediante ese procesamiento por parte del deportista de las memorias traumáticas y, por otro lado, utilizar los distintos elementos del proceso de intervención con Brainspotting, aquellos que son más adecuados para cada deportista y que le ayuden más a la superación de sus problemas concretos. Comenzando con la revisión teórica, abordaré en primer lugar las bases neurobiológicas del Brainspotting. Vienen de 4 fuentes fundamentalmente:
de Pansek y su neurociencia afectiva, de Stephen Porges y su teoría polivagal, de Siegel y la neurobiología interpersonal y de la experiencia somática de Levine. Todas estas teorías aportan cuestiones diferentes. Por un lado, dan explicaciones a la respuesta de congelación que se produce en el trauma, y el concepto de neurocepción, que lo aporta Stephen Porges, como percepción neuronal sin consciencia que detecta peligro para la supervivencia. En el caso de la neurobiología interpersonal y de la experiencia somática, aportan sobre todo la importancia de la consciencia y la aceptación, la idea de mindfulness enfocado, y el papel que tiene el cuerpo en la génesis de la emoción y el sentido frente a la desregulación traumática. Las sensaciones corporales juegan un papel clave también, y la consciencia de las mismas, sobre todo como acceso a los recursos innatos de inmunidad frente al trauma. Continuando con la revisión teórica, abordamos ahora las bases neuropsicológicas del brainspotting. Una primera consideración es tener en cuenta la dinámica del cerebro y el cuerpo. El campo visual es un reflejo de los procesos cerebrales que se sienten en el cuerpo. De alguna manera, el cerebro se observa a sí mismo en busca de zonas de activación y memorias traumáticas. Desentrañarlas supone una activación focalizada con consciencia corporal en un brain spot, que no es otra cosa que un punto o red de activación neuronal. Por otro lado, otra de las bases son las conductas de orientación y fijación de la mirada o reflejos de orientación. Al localizar un punto, un brain spot, en el campo visual, se orienta el potencial escaneador del cerebro hacia sí mismo, permitiendo la observación y corrección de anomalías en el mismo, de una manera muy parecida a cómo actúa el sistema inmunitario. Otro aspecto interesante son los bucles interoceptivos, es decir, la capacidad de conciencia subjetiva de cómo nos sentimos, incluidos también los estados emocionales y los niveles de estrés. Eso nos permite tener una evaluación interna inmediata y mirando hacia adentro, punto interno de activación neuronal, y hacia afuera, punto de espacio visual relacionado, las dos cosas al mismo tiempo, se establece ese bucle que permite que el cerebro actúe escaneando zonas donde hay una base traumática. Y por último quiero reseñar dentro de las bases neuropsicológicas del brainspotting la idea de la sintonía dual, que tiene una doble característica. Es relacional, está muy atento el terapeuta a la relación con el paciente, y neurológica, está muy atento a observar aquellos reflejos, aquellos cambios, aquellas pequeñas dinámicas que ocurren de manera inconsciente. Esta sintonía dual establece el marco de la acción terapéutica con brainspotting. El terapeuta lo único que hace es estar ahí, observar y continuar lo que está ocurriendo y estimular el nivel de procesamiento del paciente. Para cerrar esta parte de revisión teórica, un breve comentario sobre el núcleo de los problemas repetitivos de rendimiento deportivo. Los traumas y las experiencias negativas del pasado entorpecen el buen rendimiento deportivo, porque se activa de manera inconsciente el mecanismo de supervivencia, sobre todo en su aspecto de parálisis. Los traumas deportivos interrumpen la ejecución fluida y refleja. Los deportistas trabajan fundamentalmente con reflejos, sobre todo los de alta competición, y cuando esto ocurre aparece la duda, los errores de cálculo, las jugadas fallidas y los jips, que es una forma americana de llamar a acciones automáticas que retienen o que modifican o que afectan a movimientos precisos y que suponen una pérdida de función. Son una especie de trauma basado en la disociación y que no aparece nunca cuando hay movimientos reflejos, solo cuando el deportista tiene tiempo para anticipar o pensar que algo puede ocurrir. Lo típico es el golfista que está a medio metro del hoyo, lo piensa y falla. Comenzando con el apartado de metodología, presento los datos
de la metodología a emplear. Vamos a trabajar con una propuesta de intervención con estudios de caso de n igual a 1, con pretratamiento, tratamiento y posttratamiento, y análisis cuantitativo y cualitativo de los datos. La intervención durará 2 meses y medio, con 12 sesiones, con un margen de error de 1 o 2 sesiones más. Será una sesión por semana de 90 minutos, con un seguimiento al mes y otro a los 6 meses. En cuanto al perfil de los participantes, se trata de una nadadora de natación sincronizada que compite a alto nivel y que tiene 24 años y que ha pasado por una lesión de columna relativamente grave. Y por otro lado, es un jugador de baloncesto de 16 años, adolescente, no profesional, y que compite en un equipo junior en la Liga de la Federación Madrileña. Como instrumentos de recolección de datos utilizaremos las típicas entrevistas semiestructuradas, utilizaremos una entrevista de Elliot, un cuestionario post-sesión de Calder-Kaufman, plantillas de observación específicas de BrainSpotting y el cuestionario características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo de Gimeno y Buceta, y que será el cuestionario junto con la escala de Wolpe, Subjective Units of Distress, con la que recogeremos los datos cuantitativos. Las sesiones de tratamiento con BrainSpotting son abiertas, pero utilizamos un esquema de referencia. En la primera sesión haremos siempre un historial de lesiones y traumas, el origen del problema, los factores personales, deportivos, recogeremos datos y luego el resto de las sesiones siempre seguiremos el mismo esquema, manteniendo la idea de sostener el marco de la sintonía dual, es decir, centrar la atención en el problema y activación corporal que le produce al paciente. El lugar del cuerpo donde siente esa activación sería una fase de focalización, una búsqueda de la posición ocular relevante por el procedimiento de ventana interna, ventana externa, etc. Mantenimiento de la atención en ese punto, es la idea del mindfulness enfocado, que sería una especie de fase de enlace, y luego estamos muy pendientes de lo que va apareciendo y manteniendo el marco de la relación, animando y estimulando a la persona a que continúe trabajando con aquello que va apareciendo. Y por último, siempre comprobamos la evolución del nivel de activación hasta comprobar con la escala SUD que estamos en el nivel 0, lo que David Grant llama exprimir el limón. En cuanto a los resultados, del análisis cuantitativo de los datos se espera obtener una magnitud del efecto situada en el intervalo 93-100%, utilizando el índice NAP de Parker y Van Est. La significación clínica del efecto obtenida con el método de Jacobson y Truax, es decir, con 2 índices, el punto de corte C, situado en la media más una desviación típica, y el índice CRI, que superando 1,96 desviaciones, se espera que ambos casos se encuentren en el nivel de recuperado. Desde el análisis cualitativo y utilizando el método de investigación cualitativa consensual, se espera corroborar la información cuantitativa de la magnitud del efecto y obtener además información de los elementos del BrainSpotting más relevantes en el cambio terapéutico con estos 2 deportistas tras su tratamiento. Como conclusión, los buenos resultados de los estudios de caso que hemos hecho colaboraría a sostener la afirmación de que es la resolución de los traumas deportivos inconscientes lo que permite superar los problemas repetitivos de rendimiento deportivo de manera definitiva. Nuestros estudios tienen limitaciones metodológicas. No podemos ir más allá del resultado empírico de esta intervención en el ámbito deportivo. Es cierto que nuevos estudios de caso irían confirmando resultados. Con nuestro diseño de caso A-B sabemos que hay un cambio, pero no qué lo ha causado. Solamente sabemos que ha habido un cambio inmediato y de efecto alto. Esto hace plausible que sea el tratamiento y no otra circunstancia la responsable del mismo.
pero con este diseño no podemos ir más allá. ¿Qué hemos conseguido con estos estudios de casos? Aportar evidencia, con las limitaciones que hemos indicado, de los efectos de brain spotting en la superación de los problemas de rendimiento deportivo. Necesitamos realizar más estudios de caso en situaciones reales de intervención clínica con herramientas de análisis que hagan viable la recogida, tratamiento y análisis de los datos en estas situaciones. ¿Qué ejes de trabajo para el futuro? Hay que hacer diseños de investigación aleatorizados y controlados, trabajando con grupos experimental y control. Y también diseños que comparen la eficacia del brain spotting en el trabajo con deportistas frente a otros tratamientos, por ejemplo la terapia cognitivo-conductual o el MDR. Y con esto termina mi presentación del trabajo fin de grado.